toma el relevo. Bienvenidos un día más a Hot Tag, yo soy Santiago Tomasi y hoy volvemos con un What If muy especial. Y es que vamos a hacer caso de una propuesta que nos había hecho hace un par de meses, en este caso es de JL Phenom, y vamos a decir qué hubiera ocurrido si China hubiera ganado el WWF Championship en SummerSlam. Para el que no lo sepa, nos metemos un poco en harina. En el SummerSlam de 1999, uno de los planes originales fue que se enfrentara China contra Stone Cold Steve Austin con victoria para la luchadora para coronarse como campeona mundial de WWF. Hay que recordar que esto llevó a suceder debido a que consiguió ser la aspirante número 1, lo que pasa es que esto cambió de planes luego, se le dio a Mick Foley y posteriormente a Triple H. El motivo detrás de esto es principalmente Austin tenía beef con muchísimos luchadores, con Jarrett tenía beef, con Rock no, pero con el resto de DX, es decir, con Triple H parcialmente también, con mucho del Midcard sí, y no quería perder contra ellos, sobre todo por muchos enfrentamientos previos. No obstante, con China no tenía ningún problema, entonces se planteó sobre la mesa. WWF estuvo bastante interesado en ello, finalmente se decidió que no se iba a hacer, pero estuvo sobre la mesa e incluso China ganó una contendiente número 1. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiera sido campeona? Pues seguramente, y aunque lo parezca ahora que no, la historia hubiera cambiado para mucho. ¿Por qué? Básicamente China en aquel momento era heel, pero estaba consiguiendo bastante popularidad. Es más, a pesar de que no consiguió esta oportunidad de titular, luego se coronaría como campeona intercontinental frente a Jeff Jarrett ese mismo año. Entonces lo que hubiéramos tenido es a China campeona mundial. Ese reinado seguramente, pues como todos los reinados, hubiera durado un mes o así, lo hubiera perdido, hubiera ido hacia la escena intercontinental, es decir, el plan no hubiera cambiado tanto. Ella al final hubiera sido campeona en este momento en el cual mucha gente era campeona y hubiera ganado el título intercontinental. Pero esto hubiera causado un efecto mariposa evidente. El más evidente en la actualidad es que el intergender estaría mucho mejor visto. Sí, China tiene un cuerpo físico que es muy distinto al de la mayoría de mujeres. Básicamente de ahí viene su canción y de ahí viene toda prácticamente su popularidad, que es muy distinta al resto del mundo. Pero la realidad es que China podía haber sido campeona del mundo sin ningún tipo de problema porque en aquel momento estaba over para ello. China pierde, gana el Intercontinental y cuando volvemos en el año 2000, y esto es lo importante, China tiene más poder de negociación. ¿Por qué? Para el que no se acuerde, básicamente ocurre lo del 99, finalmente no, y en 2000 China va a volver a recibir un push, pero llega justo la oferta de Playboy. Para el que no lo sepa, China fue portada de Playboy, no totalmente desnuda, pero sí portada, y Vince McMahon le suplicó que por favor no hiciera la portada, que le daría un título mundial a cambio. China se negó pensando que era mentira la propuesta y por tanto hizo esa portada. Evidentemente hay muchas dudas sobre si McMahon hubiera cumplido su promesa, pero sí es cierto que esa portada es la que deriva que China pasa a la división femenina con aquella rivalidad con Ivory que, bueno, no fue impositiva para ella. Pero vayamos a lo que sí podemos saber, lo que sí podemos comentar. China como campeona mundial es muy poco probable que hubiera hecho la portada de Playboy porque hubiera empezado a cobrar mucho más, que fue uno de los motivos por los que se fue. Es cierto que la parte más negativa es que su relación con Triple H se hubiera distorsionado igual y se hubieran separado igual. Pero, claro, si China es campeona, aquí hay un tema que a mucha gente se olvida. No es tan importante lo de Triple H, no es tan importante porque ella está establecida como campeona mundial. Y mientras que WWE pasa bastante de, sí, China es una buena figura importante, pero bueno, no hay competencia. Si una mujer es campeona del mundo, estamos hablando de los 2000, se va a convertir en un icono femenino y no vas a poderla despedir. Es más, lo que intentaron hacer a posteriori, si alguno no lo sabe, en 2001, es intentar buquearla como un icono femenino, tal, como que las mujeres también eran fuertes. El problema es que dentro de la división femenina. Entonces queda un poco raro porque era literalmente China peleando contra supermodelos. Aquí lo que tenemos es una China tipadura, campeona del mundo, que se presenta en el año 2000 con esa amenaza de Playboy. ¿Qué hace Vince McMahon? La renueva por más dinero en un contrato tipo el de Stone Cold, es decir, hasta 2004, y le da un segundo reinado mundial. Evidentemente este reinado mundial, seguimos en los 2000, sigue siendo un reinado cortito, pero permite que no ocurra lo que ocurrió en 2001 y que China sea parte integral de la invasión. China será parte integral de la invasión como parte del Team WWF, además sin dudas, con una babyface establecida. Recordemos que además en 99 en la rivalidad contra Jarrett es cuando se establece en ese papel que también le va muy bien cuando se separa ya de ser simplemente la guardaespaldas de DX. Y lo que tenemos es un 2001 con China en una posición importante y que de repente se empieza a hablar más de la opción de hacer intergenders. En 2002-2003, aún así, la relación de China con WWF empeorará por lo de Triple H y porque en general ella
pues ya tenía cierto carácter y no estaba muy convencida y se marchará. Pero el tema es que si os acordáis lo que ocurre aquí es que China lo pasa muy mal por la separación, esto sigue pasando, pero además de la separación está el despido, está el trato que recibe en WWF y la sensación de que no le importa a nadie. Como 2 veces campeona del mundo de WWF, todo el mundo está mucho más interesado en China y a todo el mundo le importa mucho más qué es lo que va a ocurrir con ella y con su futuro. ¿Y cuál es el primer paso? Que su paso por New Japan no es un paso tan extraño. ¿Por qué es extraño? Primero porque es la primera mujer que pelea con hombres, evidentemente, y segundo porque es un paso que se queda como muy corto. Va a tener prácticamente el mismo run porque entendemos que New Japan no va a buquear a una mujer como una luchadora habitual, ¿vale? Pero es esa main attraction. Pero lo que ocurre es que TNA sí que está muy desesperada en firmarla. El motivo de que esté desesperada, ya sabéis, tiene una relación amistosa con Jeff Jarrett y sobre todo con Vin Russo, que es amigo íntimo suyo. Y es que es una 2 veces campeona del mundo. Una 2 veces campeona del mundo, estamos hablando de que es una tía que puede hacer un poco lo que quiera. Y cuando llega a TNA es un gran impacto. Y es un gran impacto que además llega justo en un momento muy importante de la marca de Memphis. ¿Por qué? Porque, para el que no se acuerde qué ocurre aquí, es el fiasco Hogan. Hogan va a debutar en Bound for Glory 2003. Bound for Glory 2003 nunca existe precisamente porque no consiguen firmar a Hogan, pero a quien sí pueden firmar es a China. China contra Jarrett por el título mundial de NWA. Evidentemente esto es dramático. ¿Por qué? Porque NWA no va a permitir nunca que una mujer pelee por su título. Evidentemente, con todo Bill Behrens, etcétera, etcétera, se opondrían frontalmente a esto y lo que ocurriría es que Vin Russo, con el ego que tiene y sobre todo sabiendo que Dixie Carter ya está detrás, le dice a Dixie que China es un icono, que puede ser el futuro, que puede ser la gran capitalizadora de talento y que les lleva al siguiente nivel. Por tanto, lo que decían hacer es por sorpresa romper lazos con NWA y formar TNA como entidad propia. Esto evidentemente puede resultar sorprendente, pero estamos hablando de 2003, estamos hablando de cuando todavía eran los pay-per-views semanales, pero la llegada de China con la llegada de Sting, que se produce prácticamente 1 o 2 semanas después, tras todo el tema Hogan, implica que tenemos a China y a Sting, dos personajes de un nivel altísimo dentro del cuadrilátero, que eso es importante, pero sobre todo a nivel merchandise. Y luego ocurre es que evidentemente en vez de tener ese contrato tan absurdo con Fox, que es un contrato por fechas tal, sí que llega Spike con una intención mucho más interesada, pero no, es mentira. ¿Por qué? Spike hay que recordar que estaba todavía interesada en otros productos de mayor tamaño, como SmackDown, entonces no puede firmarlo. Entonces sí que lo firma Fox Sports. Pero para Fox Sports ya no es un programa de usar de bueno, lo usamos un poco cuando queremos tal, sino que es un programa medianamente serio porque tiene a China, tiene a Sting, tiene a gente importante, entonces lo firman en 2003, a principio de año, y, perdón, 2004 a principio de año, unos meses antes del contrato original, y lo hacen semanal todos los viernes, porque en aquel momento SmackDown se celebraba los jueves, no me falla. Todos los viernes a las 9 de la noche tenemos TNA. Esto es guay, esto es chulo, pero ¿qué implica esto? Que TNA tiene una base mucho más grande de fans, mucho más importante, y implica que el contrato con Fox, en vez de ser de un año, es de 2, por tanto acaba en 2006. Evidentemente el contrato de Fox también es más alto a nivel económico, por lo que los pay-per-views semanales desaparecen. Esta desaparición de los pay-per-views semanales, esta no marcha de Russo, sobre todo es importante recordar tal, provoca que storylines como Sex se mantengan en la pantalla. La TNA que llega a Fox es una TNA mucho más WCW-esca, atitudera de lo que era la WCW que llega a Fox, que es un contenido como mucho más centrado en combates, cuyas storylines son tal y cual. Entonces tenemos una storyline mucho más difusa, mucho más loca. Esto es beneficioso y es perjudicial. ¿Por qué es beneficioso? Tener a China arriba nos permite tener una especie de figura femenina importante que ayuda a que luchadoras como Gail Kim o Awesome Kong intervengan más en los combates. Hay que recordar que en aquel momento estaba Tracy, bueno, sí, Tracy estaba, pero me quería referir a Trinity, que Trinity era stand-double, que ya peleaba contra hombres, pero no lo hacían de forma regular porque no estaba bien visto. Aquí sí. Hay que recordar aún así que Spike se negaba al intergender. Ya veremos qué pasa, porque hay algo que es muy importante, lo que hemos dicho a China. China nunca fue campeona mundial y China fue vista como una figura totalmente separada del resto de mujeres, como si no fuera prácticamente una. Si China es campeona mundial de WWE, cualquier mujer puede serlo. Sí, evidentemente no lo van a ser todas, evidentemente el intergender no se va a transformar en el único tipo de wrestling, pero de repente existe una opción viable. De repente, Awesome Kong, que para el que no lo sepa, en TNA fue buqueada como una máquina imparable con la cual no podía ninguna mujer, y que se encaraba con hombres pero nunca tuvo contacto físico, sí que puede pelear con hombres.
Y Awesome Kong, por ejemplo, podía dominar físicamente a la X Division. Por talento quizás no, pero sí físicamente. Lo cual es el problema que suelen tener las mujeres. Eso es un beneficio evidente. Entonces tendríamos que de repente luchadoras como Awesome Kong se ven beneficiadas. ¿China en TNA funciona? Relativamente sí. Aguanta el primer año en Fox y se marcha. ¿Por qué? Porque aquí hay un problema. Es decir, todo lo que hemos dicho hasta ahora es como si fuese un camino de rosas, como si fuese perfecto y como si la vida de China fuera maravillosa. Pero la vida de China en este momento, en 2002, en 2003, en 2004, no se diferencia mucho, por desgracia, de la vida de Scott Hall, de la vida de Jake Daniel Roberts. Es una persona que está en un estado de depresión grave por la relación con Triple H, ¿vale? No tiene nada que ver el tema de marcharse de WWF, aunque posteriormente sí tendría que ver, que toma alcohol y toma drogas. China pasó una muy mala época en 2005, 2006, 2007. Volverá a TNA en una capacidad semitemporal, aparecerá en múltiples indies. ¿Y cuál es el gran cambio para China? Que no tenemos el final trágico. Como todos sabéis, lo hemos comentado en el documental que hay de su vida y en el propio Wrestling Live, China se va a Japón, hace profesora de inglés, pero cuando vuelve a Estados Unidos la quieren hacer un documental y la gente que le quiere hacer ese documental la drogan aún más, la provocan que se meta en ciertos asuntos aún más turbios y acaba falleciendo. Con todo lo que hemos dicho ahora, además hay un problema. 2002, 2003, 2004, 2005. Hemos llegado a 2005 con China. China se dedica a hacer porno antes de estos años. Con esto de 2005, China no se dedica a hacer porno. Y que China no se dedica a hacer porno, primero ayudar a su salud, que mismo lo ha dicho, que eso le afectó a nivel mental. Le ayuda también no tener que participar en shows como el de Howard Stern para conseguir audiencia, porque en el show de Howard Stern se reían de ella de forma habitual. Y además, tendrá una vida más aseada. El problema de drogas se irá, pero llegado a 2011, 2012, en vez de haber sido a Japón, en vez de haber sido profe, en vez de haber vuelto, ella sigue en contacto con muchos luchadores, con mucha gente de su círculo. Por tanto, tendrá un final feliz con DDP ayudándola a salir de esta espiral autodestructiva y pudiendo sobrevivir, o al menos sobreviviendo hasta nuestros días sin esos problemas de drogas. Por ese lado, tenemos solucionado China. Pero ¿qué pasa para WWF y qué pasa para TNA? WWF 2001, 2002, 2003 pasará, pero tendremos una gran ventaja. Los brand panties, que sí han existido, empezarán a desaparecer un poco antes. ¿Por qué? Porque con China como campeona mundial, gente como Lita, gente como Trish Stratus, por el título mundial no, evidentemente. Pero de repente parece que pueden lucir por el título crucero, por el título intercontinental, incluso por el Estados Unidos. Porque encajan en el flow, porque encajan en cómo funcionan, porque Lita ha estado con los Hardys, porque Lita es capaz de pelear a nivel masculino, porque lo hemos visto en México y en ECW. De repente, ya no hay esa brecha, es decir, no van a pelear con hombres, ¿vale? Esto es importante, no van a pelearlo, pero sí les vamos a dar más espacio. Y esto provoca que gente como Stacy, gente como Torri, pasen a ser managers, que ellas no estaban descontentas con ese rol, y gente como Victoria, como Mickie James, Gail Kim, lleguen mucho antes y en un papel mucho más importante. Porque el entrenador lo tenían, que es Finlay. Finlay les ayuda mucho a las mujeres. Pero el problema es que no tienen espacio en pantalla. Ahora sí lo tendrían siguiendo el camino que abrió China. Esto puede parecer absurdo, puede parecer muy positivo, pero la realidad es esa. La realidad es que el problema que tienen las mujeres de esta época es que funcionan bien, con China llega a cierto nivel, pero las divas, Sable, Sunny, etcétera, etcétera, son las otras que se van el papel. Una vez China se marcha por la puerta de atrás y las mujeres guapas se mantienen sonriendo la compañía, todo el foco pasa a las mujeres guapas. Aquí no pasaría eso, y sobre todo, mientras que gente como Trish a lo mejor si te las storylines tan tristes que tiene, porque estaba como manager, gente como Lita, que sí tiene esa experiencia, sí puede estar en combates mejores. Cuando me refiero a Lita, me refiero a Jackie, me refiero a Victoria, me refiero posteriormente a Mickie, a la Tracy que avanza tantísimos años, y lo más grande de todo esto, Molly Holly, por cierto, que no se me olvide, es que de repente WWE contrata más talento femenino, contratará por ejemplo a ODB, seguramente a Beautiful People, hablando de desarrollo ahí, TNA también contratará más gente y Ring of Honor también. Esto que provocará que, aunque el talento femenino seguirá siendo mediocre porque en aquella época no había mucho, no es una crítica a la actualidad, habrá más oportunidades y con más oportunidades mejorarán más, avanzarán más mujeres crecerán y todo lo que se destruyó con la marcha de China no fue destruida con la marcha de China y con las lesiones de Lita y Trish Stratus, por lo que no tendremos otra era negra, no tendremos otra era de divas en el mundo del wrestling. Evidentemente hemos dicho que China acaba bien y que el mundo del wrestling femenino acaba bien, pero esto tiene una parte que yo creo que podría ser contraproducente, sobre todo por lo que implicaría.
Y es que, como muchos sabéis, actualmente han salido muchos temas de aquella época, todo lo que ocurrió con Ashley Massaro, etcétera, etcétera. El mundo del wrestling es un mundo que habitualmente suele funcionar de una forma más tardía que el resto de los negocios. ¿A qué me refiero? El wrestling está compuesto por personas más conservadoras, no a nivel político, no me estoy refiriendo a nivel político, sino a nivel personal, personas muy veteranas, personas que evidentemente no entienden el mundo, tal y como lo podemos entender las personas más jóvenes, porque las personas más jóvenes no llegamos a tener poder en el wrestling hasta que no somos viejos. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? A que el puesto de las mujeres será más importante, pero los problemas de backstage seguirían existiendo. ¿A qué me refiero con los problemas de backstage? Lo que desgraciadamente le ocurrió a Ashley en aquel tour, los casos de entrenadores aprovechándose de niñas para, bueno, acostarse con ellas, etcétera, etcétera, y hacer relaciones de poder, casos de abuso de menores, es decir, por desgracia eso no se podría solucionar. Y eso sería un problema aún mayor porque actualmente todo esto está como que todo el mundo está muy mentalizado de lo que ocurre. En aquella época no. Y seguramente no hubieran tenido tampoco los medios para denunciarlo, no sabrían. Así que quizás ahora el speaking out hubiera sido más alto y más grande y más todavía preocupante. No obstante, posiblemente tuviera más poder, hubieran sido más valoradas. Y gente como Becky Lynch, que ahora mismo sale como una de las mujeres más importantes de la última década en ciertas revistas americanas, no sería una de las mujeres más importantes. ¿Por qué? Porque las mujeres ya eran importantes de por sí en el mundo del wrestling, lo cual, por cierto, nos hubiera adelantado a muchos deportes, como por ejemplo el fútbol, que ha llegado ahora, como por ejemplo el baloncesto, donde la WNBA es muy maltratada, tanto a nivel espectadores como a nivel, por así decirlo, pueblo, o cómo se valora esa liga, por delante del tenis, por delante de otros muchos deportes que actualmente son importantes. Curiosamente, todo esto no ocurrió porque no estaban convencidos de que una mujer pudiera ganar a un hombre, lo cual es lógico. Y posteriormente no ocurrió por una dichosa portada de Playboy. Una portada de Playboy que llevó posteriormente a porno, que llevó posteriormente a otra portada de Playboy desnuda, que alejó a China del Salón de la Fama, que la dejó fuera de toda esa conversación y que durante años la llevó directamente al ostracismo. Aquí hubiéramos tenido una China que sí era muy importante, una China que hubiera podido estar, por ejemplo, en homenaje a Wendy Richter, una China que hubiera recibido en vida un homenaje como el de Wendy, o como el de Fabulous Moolah, incluso más, porque sería la primera campeón mujer, es decir, hay que recordar que China ya tiene un gran reconocimiento detrás suyo, simple y llanamente, por ser la primera mujer en participar en un Rumble, y no aguantó tanto tiempo en Rumble, es decir, no hizo un combate legendario, ni aguantó 15 minutos, o salió la primera y llegó hasta el final, sino que simplemente es que salió en Rumble. Imaginaros si hubiera sido la primera campeona mujer, lo que significaría su figura. Y es que muchas veces olvidamos lo que ocurrió con China y sobre todo la importancia que tuvo China. Y la olvidamos no por un tema de es que somos muy olvidadizos, la olvidamos porque WWE la olvidó durante años. Y la olvidó con el motivo evidente de impedir que se hablara de todo el tema de Triple H, de todo el tema de Stephanie, etcétera, etcétera. Pero como campeona no lo hubiéramos olvidado y seguramente el tema Triple H, Stephanie, China hubiera sido menos cruel, diría, o menos duro, aunque evidentemente los cuernos seguían ahí y la relación por tanto sería incómoda. Pero es curioso cómo China al final es una figura súper importante, súper trascendente, que actualmente todo el mundo la adora, que bueno, cuando volvió después de su marcha a Japón, todo el mundo la quería, todo el mundo quería una foto con ella, todo el mundo la adoraba, pero que lo pasó muy muy mal y que se sintió muy sola. Y un reinado mundial posiblemente hubiera cambiado eso. Es curioso porque al final siempre hablamos de cómo el wrestling no cambia tantas cosas. Pero es que entre ser un símbolo o no serlo, hay un gran cambio. Es más, es lo de Ahmed Johnson debido a la lesión que le impidió ser campeón mundial. Es lo de Booker T de perder contra Triple H. Es decir, si Booker hubiera sido el primer campeón mundial negro de WWE, ganando el título en WWE, hubiera sido una absoluta locura. Hubiera sido una leyenda. Hubiera sido un hombre que a futuro sería recordado por todos y ahora mismo es recordado, pero mucho menos. Con China hubiera ocurrido lo mismo. Con Ahmed Johnson igual. Ahmed Johnson al final es una nota a pie de página en la historia. Si Ahmed hubiera aguantado sin lesionarse y hubiera ganado el título mundial, Ahmed Johnson ahora mismo sería una figura importantísima en la comunidad negra. China es una figura importante en la comunidad femenina del wrestling. Lo hubiera sido mucho más. Y si sobre todo lo hubiera evitado esos años en porno, le hubiera ido mucho mejor. Porque al final esto ya no es un tema de estar a favor o en contra del porno. Es un tema de que la propia China ha comentado cómo esos años le provocaron aún más adicciones. Quitamos los años, China puede vivir y el mundo femenino es mucho mejor en el mundo del wrestling. Con esto nos despedimos por hoy. Recordar que volveremos mañana con un pay-per-view de WWE, un pay-per-view que dejémoslo en que es muy, muy, muy importante. Nos referimos evidentemente
a WrestleMania. Yo me despido y hasta la próxima.